Ahora le damos las palabras a Arantzazu Martínez Odria, del Consejo Académico de Uniservitate y también de la Universidad de San Jorge en España. Arantzazu va a moderar el panel que se llama Hacia la espiritualidad del servicio. Así que le doy la palabra a Arantzazu, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Empezamos este panel de esta mañana en su objetivo de promover el cambio sistémico de las instituciones católicas de educación superior. Uniservitate ha apostado siempre por el potencial del aprendizaje-servicio y hemos entendido que el aprendizaje-servicio es una herramienta muy capaz de promover el desarrollo de la capacidad espiritual de todas las personas que participan en los proyectos, estudiantes, profesorado, entidades sociales, socios comunitarios. Y así, en este sentido, desde los primeros pasos del proyecto Uniservitate, la reflexión sobre esa dimensión espiritual del aprendizaje-servicio nos ha ocupado mucho tiempo, tanto en la definición de las líneas de trabajo, en las publicaciones, en las reuniones que vamos manteniendo del Consejo Académico, de los hubs, de las diferentes becas de investigación que estos 2 años han ido también permitiendo avanzar en esta dirección. Todo apunta, ya llevamos 4 años de programa, todo apunta que va a ser necesaria mucha más reflexión sobre este tema, ¿no? Entonces, este espacio que iniciamos ahora con estas 4 personas que intervendrán genera una nueva oportunidad para seguir reflexionando sobre este tema. En este momento, sobre el tema de la espiritualidad del servicio. El procedimiento que vamos a mantener durante esta hora que compartimos va a ser el siguiente. Presentaré a cada una de las personas que interviene, que tendrá aproximadamente 10 minutos para su exposición. Y a continuación tendréis accesible un código QR, como hemos hecho en el resto de paneles, para poder hacer aportaciones, reflexiones, preguntas, con el objetivo de seguir promoviendo esa reflexión compartida que hemos promovido desde el inicio del programa Uniservitate. Entonces, sin más dilación, voy a iniciar la presentación de nuestros intervinientes para que podamos iniciar la reflexión compartida. En primer lugar, intervendrá François Fruteau. El profesor Fruteau es vicerrector de Humanidades en la Université Católica de Lille, en Francia, y es licenciado en el Instituto de Mines Telecom Atlantique. Se doctoró en Ciencias de la Educación y ejerce como docente e investigador en la enseñanza superior católica desde hace más de 30 años. En el año 1989 creó el Centro de Enseñanza Superior IFE Europe, que dirigió también cuando fue asociado a la Universidad Católica del Oeste. Como moderador de la Asociación Fondacio entre los años 2013 y 2023 y como miembro del Servicio Internacional de Comunicación Charis, que fue lanzado por el Papa Francisco en el año 2019, ha acompañado la puesta en marcha de numerosos proyectos educativos del ámbito educativo y de la cooperación internacional. Desde el año 2023 trabaja en la promoción del APS para todas las facultades de la Universidad Católica de Lille. Muchas gracias, François. Cuando quieras. Thank you very much. Very happy to be with you. Yeah. I have a PowerPoint. You can run with it. Yes. Thank you. Yes, I'm going to talk with you with the rereading the experience of service learning from a Christian anthropology perspective. My paper is going to talk about the famous bus of the low bus. You can see the picture at the right side. And in this, it's not the good one. Oh, sorry.
So, oh, sorry, there's a problem with the, it's the one on my keyboard. Yeah, yeah. There's a problem. In the key, in my key, yeah. En la lápiz de memoria. It's on the key, yeah. It's on the key, yeah. Open it. Sorry. Yeah, sorry. Yeah, it's a good one. You can see on the bus, it's written, all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood, of fraternity. And I think in this Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights, there's something very deep about the way we are trying to do service learning with the law bus. We have, with researchers, an investigation about this, the way that students can have this experience of service learning through this Christian anthropology, and we try with them to collect verbatims. It's a narrative of their experience, and try to interpret this experience with recent texts such as Laudato Si, Fratelli Tutti, Educating to Fraternal Humanism, or Dilexit Nos. It's a way to do our investigation, to get them verbatim, and to see how we can interpret spiritual dimension of their commitment. My paper is the beginning of this investigation. Since 2020, service learning at the Catholic University of Lille is rooted in a service that is called Humanities, with ethics, humanism, and service learning. Service learning is one of the three pillars of humanities for the whole University Catholic of Lille. Let's say 22 faculties and schools, 40,000, more than 40,000 students, and we tried with them to propose these humanism, ethics, solidarity dimensions inside their programs. For this, we propose a new universitarian diploma called Humanities. And what is very interesting in the current innovation in the programs in the French Education Ministry, and it's the same in Europe, you have something called the competency-based approach, and it's worldwide. And in this competency-based approach, we integrate the approach of skills with an ethics and responsible way of doing things professionally. And it's the way to put service learning inside all learning of skills, whatever you are in Faculty of Law, Faculty of Medicine, or School of Engineer, or School of Negotiation. It's the way service learning can integrate all the programs of every institution inside the university. So
service learning integrate the pedagogy that can help students to get this diploma of humanities. So we can say that it's an opportunity today, a kairos, to put service learning everywhere in the university. It's the way to demultiplicate this pedagogy. You can say too that in this ternary anthropology, it's rooted in the Christian spirituality developed from a first theologian that is born in Asia and died in France, in Lyon, Irenaeus. And you can see at the right of this dia a text from Irenaeus talking about this ternary anthropology, let's say body, psyche, and spirit. And we try to integrate also contemporary theologian approach in this ternary anthropology, and also, of course, the recent magisterium of the church from Pope Francis, and we saw during all this symposium how is it alive. We can say also that in the relevance to modern science of this ternary anthropology, with work about neuroscience and epigenetics, and also with the work of Gardner and or this scientific approach of psychology that talk about this ternary anthropology. So this ternary anthropology, let's say, is good for a Christian approach, but with a humanism approach and with a contemporary scientific approach. So I talk about Gardner, and I think that service learning, in the way we are doing it everywhere in the University Cathedral, is to be rooted on a self-reflection questioning. We saw yesterday this kind of questions in Delexipnos chapter 8, but in the service learning, we invite students during all their experience of service learning and at the end to question their experience with this kind of questions, like that: what makes sense, what surprised me, what is evolving in my way, in the way I see situation, people, and so on. And they have a personal logbook where they can write their daily experience with all these questionnaires. Just have another look of the Lobes. It's a project with the Faculty of Law. It's to bring students and attorneys to Calais and Grand Saint to offer free legal assistance to Lille for vulnerable people and also for migrants. There's a dual purpose of this project: professional development and human experience, and we try to have an educational impact. Here is a word cloud of a testimony that is going to be read by Caroline, who is in charge of the program. Please, Caroline, read the testimony of one student, and during the listening of this testimony, just be attentive of what could be spiritual in this testimony related with this ternary anthropology approach. It's the way we are doing things as researchers in this work. Please, Caroline. Thank you. So my name is Caroline, and I'm the teacher responsible of the service learning classes that take place in the Lobes. So François wanted me to read a verbatim of one of my students. So it says, "My fear was more of a personal nature. Was I going to be in my rightful place? Did I have enough legitimacy to come and give legal advice? Would I know how to answer the questions of the people I met? With the group, I appreciated that the whole group was aware of this
and that no one thought of themselves as saviors. I was struck by the spirit of solidarity and fraternity that prevailed at the camp despite the bleak conditions. I also saw some wonderful examples of solidarity. I therefore felt a degree of joy when I saw these examples of brotherhood. Nevertheless, I was quite appalled by the living conditions of the migrants. I didn't realize that they were so tough. I was moved by their life stories. So what could I possibly feel other than a profound sense of injustice, helplessness, and dismay in the face of these tragic situations? A man explained to us that if he had fled his country because it was under constant threat. For him, fleeing was an imperative, or he risked being murdered. He were able to provide Olgerd with some information about the UK asylum procedure. I really appreciated that the interaction we were able to have with the migrants and the ease with which we were able to get in touch with them. This trip not only opened my eyes to the real situation faced by migrants, but also allowed me to witness some fine examples of fraternity and the efforts made by many associations to come to the head. As well as being a learning experience, it was also a very formative one. Thank you, Karine. So this testimony is the narrative of the students. It's not ours. Huh? You see, it's what a student at the end of the experience write by herself about this experience. And it's from this kind of testimony that we try to, as researchers, make our work of interpretation and understanding what does it mean, this spiritual approach of the service learning. So let's see. It's the text, and then as researchers, we try to see what words could be meaningful about body, what words could be meaningful about psyche. Psyche is to say about cognition, about emotion, about instinct, way of living, etc. It's psyche and spiritual. And on the right side, we try to focus on what could be spiritual. For example, no one thought of themselves as saviors. Oh, interesting to say the word savior in this kind of, who could be the savior? What is a savior? You see, it's a way of questioning the spiritual way of interpreting this kind of experience. Brotherhood, life stories, justice, injustice, facing tragic situation, life and death. There's something about life and death, fraternity, and so on. So, conclusion, we are at the beginning of this investigation with all the stakeholders. We are going to do it and collect all the verbatim of the students and try to see what is the service as transformation and what is the educational impact and future capacities for these students. And I wrote down two sentences. One is from Fratelli Tutti. Today we have a great opportunity to express our innate sense of fraternity. And what does it mean, this innate sense of fraternity? And second is love the neighbor of you as yourself. Love, agape, is the fulfillment of the law. And it's interesting to see this sentence from Paulus in Roman. There is the law, and love is the fulfillment of the law. So we can see how, about this experience of ternary anthropology approach, body, psyche, spirit. Love is at work in this approach of law with the migrants and with the law bus. Thank you. Muchas gracias, François, por hacer una pequeña síntesis, ¿no? La espiritualidad como un enfoque
que responde a la naturaleza propia de la persona, esa antropología, ¿no? Ese enfoque antropológico del que nos hablas, que no se limita solo al cristianismo, sino que es abierto a todas las confesiones, porque responde a la naturaleza de la persona, ¿no? Los verbatim, como ese proceso reflexivo que nos permite abrirnos a preguntas de la persona, ¿no? Que recogen la apertura de todas las dimensiones, la psique, nos decías, el cuerpo, el espíritu. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Le doy ahora, en segundo lugar, la palabra al hermano Alejandro González Cerna. Alejandro González es hermano de La Salle, licenciado en Educación, Teología y Ciencias Religiosas por diferentes universidades de México, un posgrado en Estudios lasallistas, por la Universidad Abierta La Salle de Andorra y maestrías en Educación por la Universidad La Salle Noroeste de México y en Liderazgo Lasallista por la Universidad St. Mary's de Minnesota, en los Estados Unidos. En el año 2019 obtuvo su doctorado en Educación por la Universidad La Salle de la ciudad de Obregón, con la tesis centrada en la evaluación de la calidad educativa lasallista en América Latina. Realizó su capacitación como formador de doctrina social cristiana y en acompañamiento espiritual en el Instituto Mexicano para la Justicia Social Cristiana y el Centro de Formación e Investigación Pastoral, respectivamente, ambos de la Ciudad de México. Ha sido docente de diversas materias en todas las etapas educativas, en primaria, secundaria, bachillerato, y asesor de la Academia de Filosofía del Colegio Seminario Mayor de la Diócesis de Hermosillo, en México. También copresentador del programa de radio en línea Ven y Sígueme para la radio Comunidad y Fe, y participó como investigador en la Sesión Internacional de Estudios Lasallistas en Roma. Entre los años 2015 y 2018 fue director de la preparatoria del Colegio Regis y representó al Distrito Lasallista México Norte en el Consejo para la Misión Educativa Lasallista de la región latinoamericana. Desde el año 2018 ejerce como profesor universitario y colabora en programas de formación lasallista para docentes de las escuelas de Belén, Jaffa y Jerusalén en Tierra Santa. Desde el año 2021 ocupa el cargo de decano de la Facultad de Educación y presidente del Departamento de Currículo y Pedagogía de la Universidad Belén en Palestina. Y de toda tu trayectoria, Alejandro, probablemente hoy valorar la suerte que tenemos de que puedas estar con nosotros, dada la circunstancia de la realidad que te toca vivir. O sea que muy contentos de que nos acompañes y compartas con nosotros tus reflexiones. Muchas gracias. Hay que cerrar un micro, me parece. Bien, gracias. No me puse de acuerdo con François ni conocía su presentación, sin embargo el título queda perfectamente para seguir a la reflexión que él nos ofreció. Ayer Nieves nos recordaba en la voz de Dilexit Nos que de la importancia de hacer espacio para las grandes preguntas. Y eso me recordó una leyenda que varias culturas comparten, una historia en la que un anciano maestro le pregunta a su discípulo, ¿cuál es la característica más importante de este bambú que tanto nos ayuda en la aldea? Con este construimos, con este movemos el agua para llegar a donde necesitamos. ¿Cuál es su más importante característica? Y el alumno habló de la dureza, el alumno habló de la ligereza, el alumno habló de la flexibilidad, pero el maestro acabó diciéndole, en realidad, su característica más importante es el espacio vacío que tiene en medio. ¿Qué es lo que le permite ser ligero? ¿Qué es lo que le permite transportar agua? ¿Qué es lo que le permite ser flexible? Y ese espacio vacío, que parece vacío, en realidad no está vacío. Está lleno de aire, está lleno de agua, tiene lo que necesitamos. Entonces, creo que la relación entre espiritualidad y aprendizaje-servicio se puede representar bien en esta historia. El aprendizaje-servicio ayuda a nuestros alumnos a hacer espacio interior. En un mundo en el que estamos tan llenos de nosotros mismos y tan llenos de ruidos y de diversas informaciones que nos bombardean, necesitamos espacio interior. Y ese espacio que un ojo no entrenado calificaría de vacío, en realidad está lleno de agua, lleno de vida, lleno de aire. Y sabemos que en las lenguas semíticas como el árabe, aire se dice ruh,
y esa es la raíz para espíritu también en las Escrituras. Entonces empezamos por ahí y les comparto una reflexión en este sentido. Creo que es un asunto de conexión. El aprendizaje-servicio busca conectar la escuela, la comunidad, el individuo y la sociedad en una forma que sea directa, humana y mutuamente transformadora. La espiritualidad, por su parte, aunque tendemos a concebirla desde muchas complicaciones teológicas, en realidad busca conectar a la persona con Dios, con el prójimo y consigo misma. Entonces, son dos modos diferentes, dos aproximaciones diferentes a la conexión. Facilitar que la persona llegue a ser la mejor versión de sí misma y ayude a los demás a alcanzar también ese estado. En teología decimos que la espiritualidad tiene dos movimientos, la ascética y la mística. Y ascética, aunque normalmente la relacionamos con sacrificios y ayunos, en realidad incluye todo esfuerzo humano por acercarse a Dios. Todo lo que hacemos por acercarnos al trascendente entra en el movimiento de ascética. Y todo lo que Dios hace por acercarse a nosotros entra en el movimiento de la mística. Espiritualidad es la conjunción de estos dos movimientos y es también el estilo y el ambiente en que este encuentro se da. Y quiero compartirles que en la espiritualidad de mi instituto, en la espiritualidad lasaliana o lasallista, el fundador nos habla de la importancia de ver el mundo y ver la realidad con mucha conciencia. Y nos habla de 4 maneras diferentes de ver las cosas. Nos dice, podemos ver las cosas con los ojos de la carne, y los ojos de la carne ven colores y figuras. Podemos ver las cosas con los ojos de la naturaleza, y los ojos de la naturaleza ven qué me gusta y qué no me gusta, qué me es naturalmente agradable o desagradable, qué me atrae o me repele por instinto, por preferencia, por personalidad. Más allá estarían los ojos de la razón, y los ojos de la razón evalúan pros y contras, analizan realidades. Y entonces yo puedo decir, híjole, no me gusta mucho esta comida, pero es muy sana. Ok, voy a comer un poco. Esa es visión de la razón yendo más allá de la visión de la naturaleza. Y más allá de la visión de la razón está la mirada de fe, la que le pregunta a Dios y a nuestros valores más elevados qué hacer en este momento y cómo leer la realidad desde una perspectiva aún más elevada. Y entonces, sabemos que aquello de fe sin obras está muy claro en la Escritura, que la fe y las obras tienen que ir en sintonía, que una espiritualidad sin servicio ha de ser sospechosa, que un aprendizaje-servicio sin espiritualidad corre el riesgo, no digo que no sea válido, es válido, existe, pero corre el riesgo de quedarse a medio camino, porque su propósito último es establecer estas relaciones, estas conexiones, y al renunciar a su elemento de espiritualidad, está renunciando a una de las maneras más efectivas de lograr estas conexiones profundas y de verdaderamente transformar a la persona. ¿Por qué? Porque el nivel de conexión y transformación que pretende requiere de la persona entera, y la persona entera tiene un elemento espiritual. Entonces, para que el aprendizaje-servicio lleve a la espiritualidad, es muy importante primero fortalecer el aspecto de reflexión y discernimiento, ya lo hemos discutido en estos días, y quiero proponer yo la idea, la presenté en Belén cuando tuvimos nuestro evento de la región, que algunos métodos de discernimiento y de oración que existen en la tradición de la Iglesia podrían ser adaptados para favorecer procesos de reflexión y discernimiento en aprendizaje-servicio. Entonces, desde métodos muy sencillos, como el método ignaciano del examen, tiene elementos allí que podríamos utilizar para la reflexión de aprendizaje-servicio, en todos los momentos, para decidir el proyecto, para desarrollar el proyecto y para evaluar el proyecto. Y hay otros métodos que tienen muchos más elementos que también podrían ayudarnos.
Mi fundador, Juan Bautista de la Salle, tiene un método de oración que tiene 23 pasos, 24 pasos. Entonces, 24 pasos a seguir para hacer oración, y muchos de ellos pueden adaptarse y leerse de manera distinta para que nos ayuden a ver la realidad de manera diferente. Y creo que esto es lo que queremos lograr con nuestros alumnos. Si nuestros alumnos que vivieron experiencias de aprendizaje-servicio continúan sus vidas con la posibilidad de una nueva perspectiva, más rica y más conectada con la realidad profunda de sí mismos, del otro y del mundo y de Dios, entonces hemos logrado grandes cosas. Asegurar la intensidad de la personalización del contacto, que nuestros proyectos de aprendizaje-servicio, en la medida de lo posible, verdaderamente ofrezcan a nuestros alumnos un contacto humano, directo, personal, con la gente y su realidad. Promover splagnizomai, esta palabra griega que está en las Escrituras y que quiere decir misericordia profunda, una empatía que se siente en las entrañas y me mueve a la acción. Luego les dejo de tarea que busquen esa palabra y cómo está en la Escritura, van a encontrar cosas muy interesantes. Integrar actividades explícitamente espirituales en el proyecto siempre que el contexto lo permita, y creo que el contexto de las universidades católicas tendría que permitirlo definitivamente. Promover que haya un ejemplo personal sincero, no porque busquemos ser ejemplo, sino porque sin quererlo nos transformamos en ello. ¿Sí? Modelamos un estilo de vida y una manera de ver el mundo que resulta distinta de lo ordinario. La práctica religiosa tiene que ser descubierta en el aprendizaje-servicio desde la experiencia y no impuesta desde la tradición. Es decir, descubierta en primer lugar como una práctica humana. ¿Cómo le hacemos para que la reflexión y el discernimiento de la experiencia de aprendizaje-servicio lleve a los muchachos a querer expresar y conectar de maneras que no han experimentado antes? Y eso abra caminos de espiritualidad. Y una de las respuestas a esa inquietud pueda ser nuestra tradición religiosa, en contra de imponérselas como algo obligatorio, predeterminado y decidido por nosotros y no a su necesidad. Descubrir los elementos ascéticos y místicos de la práctica que solemos ver como no religiosa. Muchas cosas que creemos que no son religiosas, son religiosas. Muchas cosas que creemos que no son espirituales, son profundamente espirituales. La tradición ortodoxa que usa los iconos tiene dos interpretaciones interesantes. Una dice que los iconos les llaman espacios delgados, porque cuando ves un icono, a través de él puedes ver la realidad de lo espiritual. Y entonces esta visión dice, el mundo no nos permite ver a Dios, pero el icono sí. Cuando me pongo frente al icono, es un espacio más delgado y Dios transluce. Pero hay una interpretación más moderna que dice lo contrario. Dice, no, los iconos son espacios gruesos, porque el mundo es tan delgado que nos muestra a Dios todo el tiempo, pero ya no lo sabemos ver. Y necesitamos crear burdas representaciones obvias de lo divino para verdaderamente recordarnos que ahí está. Y entonces el icono sería el lugar que nos recuerda a Dios por ser burdo, pero que nos invita a ver a Dios en todo lo demás. Esta es la idea del aprendizaje-servicio. Incluir en nuestros análisis de la realidad reflexiones posteriores a la experiencia y la tradición espiritual de la comunidad a la que servimos. También alimentarnos de la experiencia de Dios y de la vida de la misma comunidad con la que estamos. Entonces, esta es la reflexión que quiero compartirles el día de hoy. Y quiero terminar, ya que he hablado de la conexión de espiritualidad con acciones y demás, diciendo, hay en internet en estos momentos una frase que se le atribuye a Santo Tomás de Aquino, pero que no está en sus textos. Es más bien una reinterpretación moderna de cuando Aquino en la Suma Teológica habla de la justa indignación. Y él sí habla de la justa indignación y habla de una indignación necesaria cuando la injusticia está frente a nosotros, cuando la verdad está en juego. Y la frase esta que anda rondando por las redes dice que si eres capaz de vivir en el mundo de la injusticia
sin sentir indignación, entonces no eres solo injusto, eres también inmoral. Entonces, en ese sentido, y teniendo la oportunidad de hablar ante tantas universidades católicas, les invito a que hagamos una reflexión muy seria sobre nuestro papel personal, comunitario e institucional respecto a todas las realidades de injusticia a nuestro alrededor y en particular a la que a mí me toca, a la de Palestina y el genocidio que estamos viviendo. Hay mucho que las universidades podemos hacer, nos corresponde, ¿sí? Y enseñarles a nuestros alumnos a tener la perspectiva para notar lo que está pasando y sentirse movidos a responder es una de nuestras misiones. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Yo voy a pedir al equipo de CLAIS que además de la jirafa vamos a necesitar un bambú. Ese bambú vacío que nos decías, Alejandro, ¿no? Que nos permite desde el vacío educar la mirada, ¿no? Esta idea que recogías de educar la mirada para ser capaces de ver y vincular también lo que vemos con lo que hacemos, ¿no? En esa unión que nos planteas de un aprendizaje-servicio que sirva para unir fe y acción. Y volvía a salir otra idea que también François nos compartía, ¿verdad? La idea de la reflexión, el discernimiento como vía para ir promoviendo que las experiencias que tenemos en nuestros proyectos de aprendizaje-servicio contribuyan al desarrollo de la dimensión espiritual de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Pues continuamos. En este caso le doy la palabra al padre José Paleli de Basi. Es vicerrector de la Universidad Assam Don Bosco en la India, que ha obtenido la categoría 12B de la Comisión de Becas Universitarias UGC y es la primera universidad privada de Assam que recibe la calificación A del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, a pesar de su corta historia, porque es una universidad de reciente creación. Dirigió la Administración Financiera de los Salesianos de Don Bosco en la provincia de Dimanpur entre los años 2009 y 2015, siendo el responsable de la supervisión de operaciones de 5 estados del noreste del país. Responsable también de la puesta en marcha de un colegio en Golagat, en Assam, que es actualmente reconocida como institución educativa de éxito en el país. El profesor Paleli es doctor en Ciencias Políticas y ha centrado su investigación en el estudio de los sistemas administrativos tradicionales y el derecho consuetudinario de las tribus de Maram. Ha llevado a cabo un extenso trabajo con diversas comunidades en Nagaland, Manipur, Arunachal, Pradesh y Assam, siendo una autoridad de referencia en el estudio y el conocimiento de los indígenas. Muchas gracias, profesor. Cuando usted quiera. I am happy to present the spirituality as service. In the Indian context, where Christians are a minority and there is always a felt fear, we are constantly proselytizing, and though we have only secular motives, those who watch us will always put in religious motives. This is an undercurrent, subtle situation. In this situation, I am happy to present this short presentation on spirituality of service. Spirituality is something very intrinsic to our humanity and it goes beyond religion. In as much as every religion promotes one type of spirituality or the other. Therefore, we in India feel more comfortable using the term spirituality than religion, as it includes every other religious experience. At the same time, herein lies a danger for us when our students go for service learning, exposures, experiences, working with communities, that there is a danger of a hidden proselytization going on. The observers may observe and put blocks here and there. So it's a constant negotiation of understanding and working together in order to keep that delicate harmony of social living. Service learning provides the students with immense opportunities to focus on the other, as also part of me, leading to a community experience. It's a structured educational experience given to every department of the university through project activities,
that allow students to address the community needs while sharpening their academic skills. Mahatma Gandhi strikes a chord with every religious belief when he says, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Service is core to every tradition and religion. It is in the act of serving others that we move on to the path of spiritual growth. The power of giving is such that a person forgets oneself in the process of giving. Next. We contextualize the service learning as an outflow of what we believe in as expressed in the declaration of our institutional values, vision, and mission statements. Therefore, every faculty and student get an opportunity to understand the ethos of the university in the perspective of service learning, and are invited to go through an orientation program before joining the academic life, to embrace the spirituality of learning. Therefore, there is cohesion in our university with regard to service learning approach and methodology. Through the learning environment at a university, the students recognize the need to move beyond oneself and become socially committed, intellectually competent, morally upright, spiritually inspired, a dependable human being. Number 7. Through our campus ministry and mentoring, we provide opportunity to get engaged in introspection and to understand oneself better and the meaning and the purpose of life, the experience of interconnectedness of humanity, and instill a related desire to be of service to others with authenticity and integrity. In this process, one is encouraged to seek connection, relationship with the divinity that is within. Aham Brahmasma is a term that Indians often use. Inside me is Brahman, inside me is God. Thus, we have aligned the attributes, the characters of our students to that of a spiritual dimension of service learning. Everyone learns to understand the spiritual reality and learns to accept the essence of religion is the service of the neighbor, and learns to cultivate mutual respect. We provide ample time to reflect with the mentor experiences and help them to reflect on their experience. Reflection is the glue that holds service learning together, creating optimal educational experience. This fosters new learning outcomes and new forms of understanding and action. Here I want to give you a very definite example what happened in Manipur. Manipur is a state having 36 different ethnic groups living together in one state. Last year, 2023, May 3rd, there was a sudden uprising where one community went to another community, and there were a lot of, even now it is not settled, a very big ethnic community problem. Our university has almost 1/5 of the students are from Manipur. And so we have to use a service learning technique to see one another in forgiving attitude and live together in the campus as brothers and sisters. And thanks to the then Vice Chancellor's letter, inviting departments to use service learning to see in each other not an enemy but a brother or sister, that brought about a very fantastic understanding between peoples in conflict, and there was very heartwarming peace in campus and outside. And concerned students also came and assured us, Father, we will restrain ourselves, we forgive those who hurt us, while our homes are burning, in campus we'll maintain peace and harmony, see one another as brothers and sisters. And I'm very proud to say
that in those moments, those communities, two different, I don't name them, those two communities of students, they're able to live in the same hostel and some of them the same room as brothers or as sisters. We have got 5 girls hostels and 2 men's hostels. So the big number is in the campus, and they were living in peace. This is the power actually of service learning, reflecting and becoming one family. Some of the examples of our service learning: we live life gently, have hope, do small deeds with acts of love. Helping at the local kitchen garden, students go to the neighborhoods to promote health and livelihood at Goria Guli. Another activity. Training programs, community empowerment through practice of mushroom cultivation in village and the Kamarkuchi area surrounding Assam Don Bosco University. Next one. Promoting activity-based self-learning techniques among primary school children of Kamrup Metropolitan City. Training of teachers and community health workers for early identification and primary intervention of children with learning disabilities. Swastayan is a free tuition that our students give to neighborhood children so that these underprivileged children also get a spirit of learning. We have got a very good system of structuring our service learning. This is something very unique to us. We have got 200 hours of service learning in the first 5 semesters. We have got, first semester we keep orientation program, training or theory, 2 credits of theory. Then comes every semester for the undergraduate people, 60 hours or 50 hours of service learning certificates, programs. They have to do the service and upload in the university Moodle platform. And we give them, and when they graduate, we give them a proficiency certificate of service learning of so many hours. And that's a very big credit for them in the job market. So this is the way we evaluate our service learning. We get the timesheet, they maintain what all things they did, they maintain the 10 marks. Reflective journaling, what they write and record, the help of the mentor, 20 marks. Summary reports that they give, 20 marks. Supervisor's evaluation on what the student has gone through, 30 marks. And presentation and viva that they go through to graduate, that is 20 marks. That's what we do, our spiritual journey of service learning. Thank you, one and all. Muchas gracias, José. Por un poco recoger algunas ideas, ¿no? Nos planteabas ese foco del yo al nosotros, el sentido comunitario que tan presente tenemos siempre en los proyectos de aprendizaje-servicio. Y aquí por apuntar la importancia de diferenciar entre espiritualidad y religiosidad, que a veces confundimos, y la riqueza que nos trae la tradición oriental, ¿no? Donde se ve que el papel de lo contextual, del entorno, a la hora de entender qué es la espiritualidad. A mí me ha gustado mucho esa frase que dices, divinity which is inside of me, reconectar siempre con la importancia de la divinidad que tenemos dentro, de lo sagrado que somos, ¿no? Y un poco recogiendo esta última aportación, esa importancia de sistematizar procesos de evaluación, procesos de reflexión, ha ido surgiendo en todas las intervenciones, ¿no? La necesidad de un riguroso proceso de diseño, desarrollo, evaluación de proyectos en los que la reflexión tiene un papel predominante. Muchas gracias, José. Avanzamos y le doy la palabra a la última de las intervenciones, a Andrés Peregali, que es vicecoordinador del programa Uniservitate, que nos reúne aquí a todos. Doctor en Educación, magíster y especialista en Educación con orientación en Gestión Educativa por la Universidad de San Andrés de Buenos Aires, Argentina. Licenciado en Ciencias de la Educación con la opción de Investigación y opción Docencia en la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Uruguay. Bachiller en Filosofía.
también por el Instituto Universitario Salesiano de Montevideo, en Uruguay, y es profesor actualmente titular de la Universidad Católica de Argentina en la Facultad de Ciencias Sociales, en concreto en el Departamento de Educación, Aprendizaje Inclusivo y Efectivo, docente del grado y posgrado en universidades nacionales y extranjeras, educador e integrante de equipos directivos en organizaciones de la sociedad civil, tanto en Uruguay como en Argentina, trabajando con niños, adolescentes y jóvenes en sectores populares. Es consultor y asesor para organismos estatales, nacionales e internacionales de instituciones educativas e integrante de diversas redes académicas de investigación nacional e internacional. Muchas gracias, Andrés. Esperamos tus aportaciones. Muchas gracias a Aranzazu y a todos quienes integraron la mesa por sus valiosas intervenciones. Voy a tratar de ser ágil pero claro. Aprendizaje, servicio, vivir la espiritualidad desde la educación integral y transformar la educación superior desde adentro. En esta presentación quiero unir el aprendizaje, servicio, la espiritualidad, la educación integral y una mención a la cuestión de la transformación, que es un término clave, una palabra clave de nuestro simposio y que me parece que merece ser explayada al menos brevemente. En términos de las teorías del cambio y de la gestión de la innovación, hay dos términos que son muy usados y que poco definidos quizás, que son el de innovación y el de transformación. Yo voy a definir a la innovación como una disrupción profunda del triángulo didáctico, del modo en que se construye y se transmite el conocimiento, del modo en que se enseña y del modo en que se aprende. Y a la transformación como la modificación de las políticas institucionales o nacionales o regionales que traccionan y que mueven esos cambios. Eso es lo que está identificado en la pantalla que está allí y me parece muy importante porque nos convoca ese título en el Simposio Global de Uniservitate, transformar la educación desde adentro y para eso el aprendizaje-servicio como pedagogía innovadora. Voy a plantear, cual imágenes del poliedro, algunas cuestiones que nos van ayudando o que pretendo que nos ayuden a seguir reflexionando en esta rica mesa de trabajo. Por un lado, algunas notas de contexto, es decir, una definición antropológica, filosófica y también religiosa. Somos espíritu y necesitamos desarrollar, trabajar sobre eso. Buscamos sentido en nuestra vida, a veces más explícitamente, a veces menos, con más intensidad, con menos. Nuestros estudiantes muchas veces no vienen a las universidades porque buscan la religiosidad ni la espiritualidad, pero esa dimensión está en el ser humano y nosotros tenemos que ofrecerlo, porque además el anuncio del Evangelio es la buena noticia que a nosotros nos transformó. Entonces no podemos esconder la lámpara abajo de la mesa ni dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. Pero también tenemos que entender las culturas juveniles, como nos dice Ariel Fresia, que es un salesiano, que en América Latina trabaja mucho estas cuestiones de cómo las culturas juveniles y las intersubjetividades interpelan, como decían recién, nuevos modos de vivir la espiritualidad y la religiosidad en un marco de fragmentación, como nos dice la Iglesia en sus encíclicas en el siglo XX, Pablo VI, Benedicto, Juan Pablo II, de fragmentación. La fe por un lado y la vida por el otro. La fe el fin de semana o post-escuela o post-horario de trabajo y no en el trabajo. No contemplativos en la acción. Y eso es lo que sí queremos vivir. Esto es parte de un contexto que termino describiendo de este modo. Si definimos que la inclusión es dar a cada uno lo que por derecho le corresponde, tenemos que poder como docentes educarnos sin nacer de nuevo, a vivir la espiritualidad y la religiosidad y en ese sentido poder mirar a cada uno de los estudiantes y ver qué necesitan. Porque quizás alguno tenga un proceso más de religiosidad y de confesionalidad y otro esté en otro momento. Y esa es la cultura del encuentro. Ese es el poliedro que nos invita a vivir el Papa Francisco, pero para eso tenemos que ser maestros en humanidad, los docentes, y formarnos sin hacer de nuevo a este modo de entender lo educativo y la educación integral. Hablamos de la espiritualidad ahora conceptualmente como la motivación y mística que inspira el compromiso de vida desde una perspectiva amplia y poliédrica, como camino, valorando los carismas, que son regalos, que son dones que Dios le dio
a la Iglesia y que también tiene una dimensión individual y una dimensión espiritual, o pensando en las instituciones católicas de educación superior, una dimensión de aula y una dimensión de cultura, ¿sí? O en una perspectiva neoinstitucionalista, las reglas informales que dicen acerca de cómo vivimos lo que las reglas formales en las instituciones quieren que vivamos. Entonces, hablamos de religiosidad como un ligar, como una práctica vinculada más a lo institucional, pero también en contextos de espiritualidad que, como dicen allí, requieren distintas miradas y trayectorias y mirar a cada uno. La religiosidad, vamos a decir, refiere a la adherencia a un conjunto de creencias y prácticas de una institución religiosa organizada. Y la espiritualidad, una dimensión que incluye cuestionamientos sobre el significado, propósito, sentido de la vida, la conectividad, la búsqueda de lo trascendente. Pero sabemos, como por ejemplo dice la tradición salesiana, que educamos evangelizando y evangelizamos educando. Es un mismo movimiento de amor el que tenemos que tener presente quienes damos clase, investigamos o hacemos todo eso cuando realizamos aprendizaje-servicio. Y aquí cierro la descripción más conceptual para decir que el aprendizaje-servicio como parte de las pedagogías activas que nos motivan a realizar, por ejemplo, la UNESCO, que impulsa a CLAIS, promueven un aprendizaje más significativo y más profundo. No menos aprendizaje o no un aprendizaje superficial. Y esto es una buena novedad también en términos pedagógicos para discutir y para dialogar con aquellos que a veces pueden tener sus dudas o sus interrogantes acerca de este tipo de prácticas. Aprendemos más y aprendemos mejor. Necesitamos tener evidencias robustas que convenzan a quienes nos cuestionan, y con razón, porque de eso se trata también el ejercicio académico, de que eso es así. Ustedes ven en términos de evidencias algunos recursos que ya conocen, pero yo voy a reiterar: la colección de Uniservitate, la jornada de investigadores de aprendizaje-servicio que organiza bianualmente el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, donde vamos construyendo y recuperando todo este corpus de evidencia que van robusteciendo el campo del aprendizaje-servicio y el vínculo de la religiosidad y la espiritualidad. Y ahora, en un segundo momento de la presentación, me voy a dedicar a compartir una experiencia a partir de la cual voy a conceptualizar con testimonios de estudiantes cómo se vive el aprendizaje, servicio y la espiritualidad y la religiosidad. Diré que esta experiencia es una de las muchas que se podrían contar y que refiere a la Universidad Católica Argentina, que tiene por lema o por intención en su identidad formar expertos en humanidad y que organiza el aprendizaje-servicio bajo un término que se llaman experiencias formativas inclusivas. ¿Sí? Es el sinónimo del aprendizaje-servicio. Hay áreas institucionales que organizan, ¿sí?, el desarrollo del aprendizaje-servicio que se llama experiencias formativas inclusivas, que coordinan transversalmente con facultades y con direcciones de la universidad para que esto suceda. ¿Y por qué lo menciono? Porque, de nuevo, la transformación alude a la institucionalidad, y la institucionalidad tiene varios planos: el plano de las estructuras y el plano, si se quiere, del aula. Y todo eso tiene que estar compactado para que haya una cultura institucional solidaria que transmita, que viva, que anuncie la espiritualidad y que, respetando la trayectoria de cada uno de los estudiantes, pueda decirle: tú sos valioso, pero además hay un Dios que te ama. Y que frente a la búsqueda de sentido que tú tenés, hay una respuesta para ti. Este seminario es el seminario teórico-práctico que se denomina Problemáticas Sociales y Compromiso Social para una Cultura del Encuentro. Ahí tenemos algunos objetivos que yo no los voy a leer, pero sí me voy a detener en el tercero, porque esto tiene que ver con cómo planificamos esta dimensión para que esta dimensión suceda. Hay un objetivo específico que alude a suscitar, a trabajar, y eso se traduce concretamente en acciones que cuatrimestre a cuatrimestre, semana a semana vamos haciendo, la espiritualidad. Hay un objetivo que dice contribuir al desarrollo de una cultura del encuentro que favorezca la amistad social y traccione el logro de la fraternidad universal. El desarrollo de la dimensión espiritual de los estudiantes desde el desarrollo de la experiencia solidaria. La experiencia se supone que contribuye a formar expertos en humanidad desde la integración de ser, hacer y saber.
Y estas llamadas que estoy haciendo tienen que ver con el campo curricular, que es un campo problemático, complejo, pero en el que se anclan también las intenciones y las visiones que tenemos en cualquier institución educativa. Ahí tenemos los objetivos y los contenidos a través de los cuales se desarrolla este seminario, que no lo voy a detallar, pero sí quería que quedara claro que esto hay que planificarlo. Si bien la espiritualidad y la religiosidad tienen una dimensión de misterio, por supuesto, también podemos evaluarlo, pero también sucede con el aprendizaje. Cualquier proceso de evaluación, por más riguroso que sea, siempre es un proxy. Siempre es un proxy. Quanti, quali. Con la espiritualidad y con la religiosidad pasa algo similar, me animaría a decir. ¿Es posible evaluarlo? Sí. ¿Necesitamos planificarlo? También. Pero necesitamos vivirlo y aprenderlo como autoridades, como docentes, como investigadores, para poder suscitarlo. Entonces, algunas herramientas, y ya voy cerrando, que pueden seguir constituyendo este poliedro que queremos pintar para poder nutrirnos de los vínculos entre el aprendizaje, el servicio y la educación integral. A nivel curricular, el aprendizaje-servicio como pedagogía que permite hacer experiencia de espiritualidad y servicio. No nos olvidemos que la pedagogía, en definitiva, es un camino que les estamos proponiendo a los estudiantes, y de allí viene el término, o la etimología de la palabra, y la espiritualidad también. En el vínculo entre espiritualidad y pedagogía estamos proponiendo un camino de humanización, de desafío de lo humano, pero también de trascendencia. Integrar en el currículum la pregunta por el sentido, por la espiritualidad y por la religiosidad. Hay un artículo muy lindo de Gudon del 2022 que dice: frente a las ausencias de sentido en torno a por qué los estudiantes eligen la educación católica superior en el mundo, el aprendizaje-servicio es una respuesta. O dicho de otro modo, el aprendizaje-servicio puede brindar sentido y propósito a aquellos estudiantes que llegan a nuestras universidades por otras motivaciones que también son muy válidas y que también son muy loables. La solidaridad, la espiritualidad y la religiosidad como lugares de encuentro y de lo humano. Algunos autores hablan, como ustedes saben, de competencia espiritual o de inteligencia espiritual. Bueno, eso es una forma también muy concreta de bajar el currículum y de traccionar desde ese lugar la transformación institucional. Pero necesitamos generar itinerarios para abordar la espiritualidad, pero ya no itinerarios separados. Ese es el desafío que tenemos los docentes y los investigadores y los gestores de las instituciones. Integrado en el currículum, en la experiencia, la espiritualidad y, ¿por qué no?, claro que sí, la religiosidad. Y a nivel institucional, y ya voy cerrando, culturas institucionales integradas que vivan la mística del encuentro, el aprendizaje y el servicio, formación docente, experiencial, que invite a nacer de nuevo, que apasione a los docentes, a los investigadores, a los gestores, en que esta dimensión es muy relevante y que vale la pena transitarla, descubrirla, problematizarla, que dé testimonio de la alegría que no tiene fin, y no olvidarnos que la espiritualidad es en la enseñanza, en el servicio, en el aprendizaje y en la investigación. Uno podría decir, como se decía de Don Bosco, contemplando la acción. Bueno, y ahora sí termino con dos breves testimonios de dos estudiantes que van a hablar en este recorte explícitamente, ¿sí?, explícitamente de su encuentro con la fe en una experiencia de aprendizaje-servicio. Como decía hace un rato, no todos los estudiantes tienen por qué vivir en un primer momento esa experiencia, pero creemos que también es muy importante que la universidad la ofrezca y que si eso sucede, habremos logrado, habremos construido la identidad y misión que soñamos. Dice una estudiante en el anuario de compromiso social de la universidad: este año tuve la suerte de conocer la fe a través del lugar menos pensado, una materia de la facultad. Soy Sofía, estudiante de tercer año de comunicación periodística, y viví una de las experiencias más enriquecedoras de mi camino profesional. Conocer la fe en el lugar menos pensado. Qué pregunta que nos despierta para nosotros los católicos que sea el lugar menos pensado. Y el segundo testimonio de Francisca Cura, que está cursando ahora este seminario, dice: en este proceso he fortalecido virtudes como la empatía, la paciencia y la humildad, reafirmando la enseñanza cristiana de vernos a todos como iguales, con una visión de amor que trasciende contextos socioeconómicos y culturales. La experiencia
me ha permitido reconectar con los valores esenciales que Jesús nos enseñó y que a través de acciones concretas y en comunidad cobran mayor significado. Y esta estudiante dice esto luego de haberse separado durante varios años de la religión, se encuentra con la religión a partir de estas experiencias. Entonces, y para cerrar, digo que el aprendizaje-servicio, además de ser una invitación y un camino de espiritualidad, es también una invitación a un camino de santidad, entendida como la comunión consigo mismo, con Dios, con los hermanos y con la creación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Yo me quedo así con una idea que nos decías, ¿no? El aprendizaje-servicio como disrupción profunda. Dice, cambio de políticas desde dentro, el aprendizaje-servicio como metodología innovadora capaz de hacerlo posible, ¿no? Y yo me preguntaba si como docentes, como investigadores, como gestores, somos capaces de traducir esto en nuestro día a día, en nuestras reuniones de trabajo, en nuestros papers, en nuestras reuniones complejas, en nuestro trato con los alumnos que a veces no nos escuchan. Entonces, en ese sentido, confiar en que verdaderamente el aprendizaje-servicio es una oportunidad para transformar disruptivamente la realidad y una invitación y un camino para hacerlo posible. O sea que muchas gracias, Andrés. Vamos un poquito justos de tiempo, pero vamos a intentar generar un momento de reflexión, viendo si alguien ha aportado alguna pregunta a través del código QR. ¿Sí? 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 Vale. Bueno, pues entonces cambiamos el plan. Pues muchas gracias a todas las personas, los 4 ponentes de la mesa. Muchas gracias también por vuestra atención. Esperamos que la reflexión haya sido compartida y que genere nuevas preguntas, que al final es lo que promovemos desde las instituciones, ¿verdad? Reflexionar, seguir preguntándonos y que descubramos que el aprendizaje-servicio también tiene mucho que aportar en este proceso. O sea que muchas gracias a todos, muchas gracias y seguimos. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas por esa mesa redonda tan interesante. Ahora pasamos a un momento dedicado a los estudiantes. Escucharemos el tercer espacio de la voz de los jóvenes, así que le invito que salga al escritorio a la Universidad de Tangaza, Kenia. Hay un proyecto de aprendizaje-servicio relacionado con el Centro de Competencias Digitales Innovadoras. Además, tenemos una experiencia de la Universidad Católica de Australia, la Facultad de Derecho, un programa de servicio legal y educativo pro bono de la Facultad de Derecho. Invito también a que salgan al escenario la Universidad de Alemania, la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt. El proyecto se llama Promoción del lenguaje en la escuela primaria. Y en último, a los estudiantes del Centro Universitario San Rafael de España, el proyecto se llama Squeeze and Lift, impacto social de un programa de concienciación sobre salud pélvica para mujeres inmigrantes. Guten Tag, vielen Dank, dass Sie heute alle hier sind. Ich freue mich sehr, dass ich heute etwas über meine Erfahrung erzählen darf. My name is Verona Pircher and I'm currently pursuing my psychology master's degree at the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt in Germany. I assume that most of you do not speak German and therefore might have had a little moment of confusion when I just started speaking German to you. The reason why I did it is because it really reflects the experience of the children in our project. For them, learning German goes... Oh, thank you. Oh, it's fine. For them, learning German goes beyond grammar and vocabulary. It's a vital pathway to inclusivity and empowerment within the new surroundings.
This service learning project is dedicated to providing language support for primary school children, particularly those who are acquiring German as the second language. In Germany, numerous young students grapple with significant language barriers that can render the educational experience daunting and isolating. Compounded by a shortage of teachers, schools often find it challenging to meet the pressing need for individualized language assistance. My university has embraced this challenge through our service learning initiative, where students like me and many others engage directly with these children. We offer weekly language lessons tailored to their specific needs, fostering not only improvements in their language skills, but also enhancements in their self-confidence and connectivity to the community. Participating in this program has been profoundly meaningful to me. Each week, as we connect with the children, I witness firsthand how language serves as a gateway, not only to education, but also to a sense of belonging. It is inspiring to observe a child's transformative journey as they grow increasingly comfortable with the language and gradually feel more integrated. Every session is an opportunity, or presents an opportunity, to make language learning engaging and accessible, highlighting that language is not merely a collection of words. It is a profound means of connection. By facilitating communication for these children, we are helping them forge connections with the world around them. Collaboration has been a major aspect of this journey. Together with my fellow students, we discuss our challenges, celebrate our victories, and support one another in crafting the best possible experience we can create for these young learners. This project has illuminated the significance of teamwork, both for the development as future educators and for cultivating a nurturing learning environment. In conclusion, this project has proven to be an incredibly rewarding experience. It has reinforced my belief in the profound impact we can achieve when we unite to support those in need. I am really grateful to be a part of this initiative and optimistic about the positive change our efforts can bring to the lives of these children as they thrive in their new environment. Language really creates pathways that connects us, and I feel really honored and blessed and privileged to help lay those stepping stones for these children. So this time in English, thank you very much for having us, for organizing all of that, and let us students share our experience. That was really meaningful, I think, for all of us. And so I really wanted to say thank you also to the translators up there, because I know you're doing a good job and you're doing it all day long, so language is important, so I'm really grateful for all of you. Thank you very much. Buenos días. Mi nombre es Naomi y vengo de Madrid, del Centro San Rafael, y os voy a contar un poquito nuestra experiencia como estudiantes en el proyecto Squeeze and Lift. Lo vamos a hacer un poco dinámico. Os voy a contar una historia de un viaje, digamos, que digamos que puede ser el viaje de nuestra vida, porque ha sido una historia en la que hemos pasado de pensar que no éramos capaces a pensar que juntas, si podemos hacerlo en comunidad, se puede. Y bueno, para contaros esta historia, os voy a contar 4 momentos clave de nuestro proyecto. El primero fue la intervención que hicimos a los mediadores interculturales. Fue una jornada intensa donde les estuvimos enseñando anatomía sobre todo el suelo pélvico, terminología. Bueno, realmente aquí la reflexión está en lo que vimos en ellos y en ellas. Vimos personas enfocadas en aprender
para enseñar después a todas sus pacientes y todos sus pacientes. Y fue esa píldora de esperanza de que igual los conocimientos que teníamos sí eran suficientes para enseñarles y para que ellos también enseñen. El segundo momento que quiero poner en clave es la intervención que hicimos con las mujeres migrantes. Y en particular os quiero contar una anécdota. La anécdota es un juego que hicimos casi al terminar el taller, la intervención. Fue un juego en el que una vez ellas ya habían conocido pues, toda la consciencia a nivel suelo pélvico, cómo contraerlo, un poquito toda esta terminología, hicimos un juego en el que le pusimos a Mario Bros, seguro que lo conocéis, el juego de Mario Bros en el que cada vez que saltaba ellas tenían que contraer. Fue un momento súper divertido, porque al final nos dimos cuenta de que en cuestión de 2-3 horas ellas pudieron aprender más de lo que habíamos pensado que le podíamos aportar. Entonces fue un momento muy gratificante. El tercer momento, y partiendo un poquito de lo que os contaba, fue nuestra intervención también en la Universidad UDIMA, en el que estuvimos en unas jornadas universitarias en las que estuvimos presentando nuestro proyecto, debido a que fue un proyecto en el que se utilizó la gamificación. Y fue una experiencia inolvidable para todas nosotras, para las estudiantes, que también fue la primera vez que estuvimos ahí presentando. Y sobre todo fue una reflexión de que tenemos voz, de que lo que pensamos que, repito, que igual no tiene tanta voz o tanta importancia, sí la tiene. Y qué deciros, estamos en Roma, hemos superado fronteras, barreras y estamos aquí todos dando voz a nuestros proyectos. Y os he dicho que eran 4 momentos, os he mentido, eran 3, pero el cuarto, más que un momento, es una reflexión del trabajo en equipo. Porque creo y pienso que todos hemos hecho estos proyectos no solos ni solas, sino en equipo. Y es un poco como el dicho que se dice, por lo menos en España, de no es en dónde, sino con quién. Pues en este caso es exactamente eso. Es muy importante con quién compartes y con quién creas estos proyectos, y estoy personalmente agradecida a todo el equipo porque ha sido una oportunidad de poder intervenir todas desde la igualdad, desde la seguridad, y tremendamente agradecida. Y para terminar ya este speech, simplemente quiero dar conciencia, dar voz de que estamos aquí hoy hablando de nuestras experiencias como estudiantes. Pero cuando salgamos de aquí, este viaje seguramente continúe, porque tenemos la responsabilidad de todo este aprendizaje, enseñarlo, divulgarlo y seguramente seguir aprendiendo de todo el resto de la comunidad que nos encontremos fuera. Entonces, muchas gracias. Esa es la reflexión. So, greetings everyone. My name is Timothy, and I'm from Tangaza University. Unfortunately, our student never made it to be here. So I might not have the story to tell. But I'll give you a background and the message he just sent me. The project was called Digital Innovative Skills Hub. It was an online program that was meant to emancipate the refugees at a refugee camp in Kenya. Earlier in my presentation this morning, I gave a background of Kakuma. Kakuma is a refugee camp in Kenya. It hosts nearly 400,000 refugees across Africa and some from Asia. These refugees are coming from war zones
into the refugee camp. As they look forward to seek refuge, find peace, I would want you to think of a refugee camp as a car park, where a car goes in and it is just left there to be used when ready to be used. So their life stops when they get there. They have nothing else to offer to life. And accessing this place is also not very easy because it is an arid space. So together with other partners, we happened at Tangaza University to offer the personnel to train them, to give them a skill set, something that would be able to make them move on and change their lives. The government of Kenya, in as much as it is trying the best of its abilities, in this part of Kenya, it is very hard to even find employment. So there are schools, but there are no teachers there. Some there have facilities that do not have personnel to run them. So through DISH, they have been able to go back and impact the societies where they come from. For some, they got an opportunity to become educators to teach the society where they come from. So we train them so that they go back and give back to the community that they're coming from. You can imagine a school of nearly 600 students with no teacher. And immediately after this exchange, some have been able to give back. That is basically the background. I just want to give you the words of my student. Apparently, he just sent me a message, and it's a Bible quote. Maybe let's take a moment of reflection. You have come so that we may live life in full and enjoy it in abundance. Thank you. Thank you for the organizers and thank you for the university for having us here, and thank you to everyone who is attending. Okay. I'm going to share my story in relation to the petition that was led by me and turned into a movement. So I started the petition to stop the 44 public housing estates from being demolished due to announcement by the government made in September last year. So I was outraged on the behalf of all those 10,000 people who live in public housing. In addition, I call public housing my home for the last 7 years. Having a roof over the head, it gives a sense of security. It gives sense of belonging, and most importantly, no human can flourish without having the ability to feel secure. So the government decision to demolish the 44 housing estates, it came as a shock. And it came via TV. There was no prior community consultations, there was no information session, there was nothing. So we all shocked. But I've decided to do something about it. I've decided to start a petition to represent all these voices who could not speak, because majority of public housing residents, they are refugee or asylum seeker background, and for many of them, English is a second language, or maybe they don't have an English skills at all. I'm a privileged to receive a legal education from Australian Catholic University and undergo 2 pro bono programs, through which we were taught importance of service. And that's the teaching I have decided to put in place. So the petition started as a one voice, turned into the movement. The hundreds of volunteers joined me. Half of them are public housing residents, including the local member of parliament. My petition eventually sponsored by the Legislative Council, and it was read in the parliament. Eventually it was tabled, and we are waiting a written response from the minister. Following my petition, now there is a parliamentary inquiry into demolishment and relocation. And furthermore, we are considering a legal action against the government.
for the violation of rights to home. It is a human right. Having a place to call home, it's a basic necessity without which we could not survive. And I believe I put the use of my degree and I put the voice and the knowledge that's given to me into the good use to speak on the behalf of 10,000 people who could not speak for themselves. And after all, it is my home too. Having that home is let me complete a degree, so I'm grateful. I'm outraged by the government ignoring the needs of the most vulnerable people of our society. Their decision to privatize and sell the land to the private developers, it came as a shock at the midst of housing crisis where there's 40,000 homeless people in Melbourne. So the decision is wrong one. That's why we're challenging the government. We're challenging the government to stop and think and go back to the drawing boards. We're questioning the government and requesting the feasibility study and answer the questions based on what they decide that our housing is no longer fit for purpose or we do not deserve to live in the places we live. All this public housing residents surrounded by community services, a support network, emergency relief, mental health services, which would not be accessible should the residents move into the outskirts of the city. So my fight is just starting, even though the parliamentary petition is in, but I'm just starting. So thank you for having us, and thank you all.